definir ciertos conceptos y ciertos términos. Hablar del síndrome histérico es hablar de una serie de patologías, ¿no?, que pueden ser parasitarias, inflamatorias, bacterianas, incluso virales, que comprometen, digamos, al sistema canalicular biliar y se caracteriza por presentar ictericia y coluria, ¿no? Hablar de colestasis es prácticamente hablar cuando hay un problema en el diámetro de las vías biliares intrahepáticas, a manera de una congestión hepática parenquimal, y obstruye el diámetro o calibre del lumen de los canalículos intrahepáticos. Hablar de síndrome coledociano es hablar, ¿no?, de que presenta un obstáculo o una disminución en el drenaje o salida de la bilis del hígado hacia el intestino, o sea, hacia el duodeno. Cualquiera que sean estas patologías que engloban una serie de etiologías, muchas son de resolución quirúrgica, muy pocas son de resolución médica, ¿no? Pero de cualquier manera, estas tres variedades pueden tener una complicación muy severa, que es la que denominamos como colangitis, ¿no? Y la colangitis se designa prácticamente como una inflamación de los conductos biliares intrahepáticos y que puede deberse a una serie de etiologías o factores a ese nivel, como la isquemia de los canalículos, la infección y también la acción de ciertos compuestos químicos, ¿no? La causa más frecuente de colangitis es la infección del árbol biliar, que es una complicación a consecuencia de una obstrucción de los conductos, ¿no? Entonces, y esto se revela porque los estudios que se han hecho histopatológicos, ¿no?, de biopsias o necropsias post-morte, lo que se ha encontrado es una gran cantidad de leucocitos polimorfos nucleares distribuidos prácticamente en eso que es muy importante de la unidad hepática, que son las tríadas portales, y que generalmente escapan prácticamente de los conductos biliares, ¿no? Sin embargo, la sola presencia de bacterias en el interior del árbol biliar no significa que vaya a ir a una colangitis, ¿no? Pero lo más probable es la unión de dos factores fundamentales, ¿no? O sea, una, digamos, contaminación o infección bacteriana del fluido biliar y otra que es la obstrucción parcial o completa de las vías biliares extrahepáticas, ¿no? Es decir, que la fisiopatología de esta complicación es muy severa, como la que vamos a ver a continuación. Como les dije, es debido a varios factores, ¿no?, la causa, y a esto lo hemos revisado. Se ha demostrado, digamos, que si bien es cierto en un alto porcentaje la bilis puede ser estéril, sin embargo, a lo largo de la vida, la presencia de cálculos solitos puede condicionar, ¿no?, la contaminación y las bacterias en la bilis, que sumado a una obstrucción de los conductos vitales va a ocasionar lo más importante, un aumento de la presión intraluminal extrahepática. Esta cosa es muy importante. Como ustedes saben, la bilis
tiene una dirección, ¿no?, de los conductos intrahepáticos a los conductos extrahepáticos y su drenaje o desembocadura a nivel duodenal. Pues bien, esto sigue de acuerdo a las leyes físicas, es decir, los fluidos van, ¿no?, de sitios de mayor presión a menor presión. Los conductillos hepáticos prácticamente tienen una presión promedio de hasta 200 milímetros, ¿no?, de milímetros de presión manométrica. Y a medida que van yendo hacia la zona ileal del hígado, van aumentando digamos, de tamaño, ¿no?, o de diámetro los conductos hasta llegar a los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y que a nivel de la carina se van a unir para formar el conducto hepático común, y luego de la unión del conducto hepático común con el conducto cístico, viene la parte que se denomina como colédoco. Pues bien, esta es la parte más ancha en diámetro de las vías biliares extrahepáticas. Van a representar una presión de 100 a 150 milímetros de presión manométrica. Cuando se presenta un obstáculo, ¿no?, va a invertirse esta gradiente de presión. Entonces, a nivel de colédoco, la presión puede superar a la presión que tienen los canalículos intrahepáticos. Y por esta razón es que la bilis regresa a los conductos extrahepáticos, es decir, la bilirrubina directa, regresa vía sanguínea, invirtiéndose esta gradiente de presión, en el cual sumado, ¿no?, que una serie de patologías como la colelitiasis tiene ya una bilis, digamos, ya contaminada, por lo tanto, ¿no?, esa fuente de potenciales de bacterias presentes es lo que va a contaminar. Pero también puede llegar, ¿no?, puede llegar la infección no solamente por la presencia de los litros, también puede llegar la infección bacteriana a través de la arteria hepática, el flujo portal, el flujo linfático y una infección ascendente, ¿no?, que puede llegar a este nivel, como en la que se produce en la pili-Flebitz, ¿no?, que puede dar un fenómeno inflamatorio, ¿no?, que es una complicación de la evolución natural de la apendicitis. Porque va a llegar una gran congestión y va a formar microabscesos hepáticos múltiples a nivel del parénquima hepático. Ha habido autores como Fleckmann, ¿no?, que ha dado prácticamente una premisa de que para que se instale una colangitis tiene que haber un incremento de la presión intraluminal, producto de un obstáculo, que puede ser intraluminal, como un lito, como una neoplasia, ¿no?, a nivel del colédoco, o neoplasias a nivel de la ampolla de Vater, como los ampulomas, ¿no? Y también tiene que haber una concentración bacteriana que superen, ¿no?, a los 100.000, ¿no?, más de 100.000 la presencia de microorganismos por mililitro, ¿no? Entonces, se ha demostrado que si la presión ejercida en el interior del colédoco por arriba de 25 centímetros de agua, es decir, más de 250 mililitros de agua, de centímetros de agua, presión manométrica, no sumado a la contaminación del flujo biliar, es lo que va a determinar la presencia de la colangitis, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nosotros estamos sujetos a una serie de una contaminación continua, ¿no?, porque puede haber reflujo, ya sea por nivel intestinal al árbol biliar,
pero también nosotros tenemos defensas propias, ¿no? Y tenemos ciertos mecanismos defensivos, ¿no? Como que, por ejemplo, que a nivel de las células de Kupffer, ¿no? Digamos, existe una mayor cantidad de macrófagos, los cuales van a englobar, ¿no? Y van a hacer desaparecer estos microorganismos en estas células de Kupffer. Es decir, el organismo también tiene un poder bactericida, como también las sales biliares pueden tener un poder bactericida a ese nivel. Sin embargo, puede que se venzan estas defensas y pueden producirse, ¿no?, una serie de patologías a ese nivel. Sin embargo, se ha dado casos en que no puede que no haya, digamos, aumento de la presión, pero sí una sobrecarga muy aumentada, ¿no?, de bacterias que van a colonizar, ¿no?, ya sea por lo que se han hecho procedimientos invasivos como CEPRE, ¿no? Y entonces, y por eso es de que como forma de tratamiento para hacer estos procedimientos invasivos que comprometen el árbol biliar, hay que dar, digamos, antibióticos a ese nivel, ¿no? Y tenemos que ver prácticamente que los términos han cambiado. Antiguamente se usaban términos como colangitis supurativa aguda, que engloba prácticamente a la tríada de Charcot, y el otro término era colangitis no supurativa aguda, ¿no? Es decir, digamos, que había una confusión de uno a otro. Lo cierto es que hoy en día, tanto la una como la otra, o incluso la colangitis tóxica, no viene a ser sino una evolución natural de gravedad de esta enfermedad, ¿no? Entonces nosotros pensamos que la única categoría clínica útil es decir que la colangitis puede ser tóxica, infecciosa, ¿no?, en aquellos pacientes en el cual ya se comprometen con la hipotensión, ¿no?, y la enfermedad grave describe prácticamente estos severos compromisos, ¿no?, a este nivel. ¿Cuáles son las causas? Todas aquellas causas en las cuales van a obstruir el libre pasaje del fluido biliar van a condicionar la potencialidad de ir a una complicación severa que es la colangitis. Muchos de ustedes se sorprenderán de lo que están viendo, porque en la literatura antigua el perfil epidemiológico era que la litiasis coledociana ocupaba el primer lugar, ¿no? Sin embargo, esto ha modificado en el curso de los últimos años debido a que, debido a que con la nueva tecnología de punta que es la cirugía laparoscópica, ¿no?, a consecuencia de ello puede haber estrecheces que pueden ser benignas como complicación de la cirugía o como malignas, ¿no?, que se observa muy cotidianamente por neoplasias, ¿no?, del árbol biliar distal e incluso del árbol biliar proximal a nivel de la carina, que llamamos el tumor de Clastin, o tumores como el colangiocarcinoma de colédoco o el ampuloma o cáncer de ampolla de Vater, ¿no?, que, que son, digamos, patologías que van a estrechar o van a dificultar el drenaje normal de la bilis al duodeno, ¿no? Pero también puede haber, digamos, ciertas estrecheces ocasionadas por compresión extrínseca, es decir, por compresión extraluminal. Dentro de ellos tenemos, pues, el cáncer de la ampolla de Vater, el mismo cáncer de vesícula, ¿no?
o tenemos también el síndrome de Mirici, o un cálculo enclavado que tapona prácticamente a nivel de la ampolla, ¿no? Y que van a dar como consecuencia, ¿no?, aumento de la presión intraluminal, una de las causas más importantes para que se produzca esta patología. Y si hablamos, digamos, cuáles son los gérmenes más predominantes o las causas etiológicas, ¿no?, más preponderantes, tenemos una infinidad de causas. Todas aquellas patologías, desde parasitarias, bacterianas, compresivas, mecánicas, neoplásicas, intraluminales o extraluminales, ¿no?, van a ocasionar, digamos, esta patología, desde el síndrome de Mirici, los quistes de colédoco, o sea, todas las patologías, cuando no son resueltas en su momento, van a condicionar, ¿no?, esta, digamos, esta patología, ¿no? Lo que sí tenemos que saber, ¿no?, es que las bacterias que se hayan presentes en el colédoco a veces son fácilmente eliminadas por el flujo de la bilis normal. Sin embargo, la lactobilia es un hallazgo muy frecuente en las obstrucciones ya descritas anteriormente, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, ¿no?, conocer sobre todo la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y eso es muy importante cuando se establece, pues, la relación médico-paciente, de decirle al paciente, ¿no?, las consecuencias de la patología que tiene y sus complicaciones que pueden condicionar, ¿no? Pueden condicionar que, prácticamente estos pacientes pueden, digamos, condicionar un estado de compromiso general y llevarlos prácticamente a la muerte. Una de las causas que dijimos y que ocupa el primer lugar son las famosas iatrogenias, ¿no? Iatrogenias, le he puesto las más importantes iatrogenias. Por ejemplo, a este nivel se ha amputado la parte distal de la vía biliar, está más cercana, acá se ha volado la carina, ¿no? Y todas estas patologías, para restablecer el flujo normal, son las que van a necesitar un drenaje mediante derivaciones biliodigestivas, ¿no? También se ha hablado, ¿no?, de que no solamente las causas descritas en la diapositiva es la importante, también se ha hablado de que infecciones parasitarias como el Ascaris lumbricoides o el Comarca siemensii pueden provocar una obstrucción, ¿no?, que aumenta la presión y por lo tanto condicionar, ¿no?, digamos, las causas o consecuencias, ¿no?, de esta enfermedad. Pero una cosa que ha llamado la atención es que hay una evidencia que la infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA o HIV, conduce a cierto tipo de obstrucciones biliares que pueden condicionar esta enfermedad de la colangitis, ¿no? Y se ha visto de que tienen una evolución casi natural o parecida a la que se provoca, digamos, cuando hay una colangitis esclerosante primaria, ¿no? Además, los pacientes con VIH suelen presentar en una gran frecuencia, digamos, una estenosis a nivel de la papila, ¿no?, y que va a obstruir completamente, digamos, el lumen a este nivel. En otros pacientes con SIDA, gérmenes, digamos, oportunistas son los que se presentan con mayor, digamos, mayor frecuencia.
tales así como los citomegalovirus o el Cryptosporidium, ¿no? Son agentes que deben tenerse muy presente en aquellos pacientes que sospechamos de una colangitis y que tienen el antecedente de tener este síndrome de inmunodeficiencia HIV o SIDA, ¿no? Acá tenemos también otras causas de colangitis agudas de las que hemos mencionado. Se hizo una revisión, ¿no?, del perfil epidemiológico, en el cual, digamos, en nuestro medio predominaba la liquidez vesicular, pero en las estadísticas internacionales, como en Estados Unidos y en Europa, la liquidez vesicular o la coledocolitiasis ha sido desplazada por las estrecheces biliares benignas que aparecen después de una cirugía, como dijimos anteriormente, ¿no? Muchas veces, producto de esta cirugía, podemos ligar inadvertidamente la arteria hepática y podemos provocar isquemias a nivel de parénquima hepática, ¿no? Pero también se ha demostrado que hay estrecheces isquémicas en aquellos pacientes que tienen cáncer y que su tratamiento a base de quimioterapia, ¿no?, a través de la arteria hepática, ¿no?, pueden condicionar infección o necrosis a ese nivel. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad autoinmune que no se sabe cuál es la causa. Hay infecciones no autoinmunes, generalmente intestinales, como la enfermedad de Crohn, ¿no?, o también la colitis ulcerativa. Dijimos que los quistes de colédoco también pueden provocar, ¿no?, tanto a nivel intraluminal como extraluminal. ¿Y cuáles son las causas de las bacterias más frecuentes? Las más frecuentes son dos en una persona normal, que es la Klebsiella y la Escherichia coli. Ocupan en un alto nivel, ¿no?, la mayor frecuencia de bacterias. Después existen bacterias de bacilos gram positivos como negativos, incluso hasta anaerobios. Pero una causa que nos llama la atención es en aquellos pacientes que tienen síndrome de inmunodeficiencia, SIDA, ¿no? Generalmente es la Candida albicans, ¿no?, o el citomegalovirus, los dos agentes o noxas que pueden condicionar, ¿no?, una bactofilia o bacteriemia a ese nivel, ¿no? Hay que tener muy en cuenta de pensar que ciertos gérmenes oportunistas pueden aprovechar la baja de defensa de los pacientes. Acá viene lo más importante. A veces se nos ha dicho que para que un paciente tenga colangitis debe tener, ¿no?, toda como un manual de libro, y eso no es cierto, ¿no? Y casi el 90 al 100% pueden tener bacterias aerobias, pero sin embargo no deja de tener en cuenta la posibilidad que tenga bacterias anaeróbicas a ese nivel, ¿no? Debido a que el aislamiento es muy pequeño, pero debe ser porque de repente a nivel de laboratorial no, no existen los aparatos necesarios, porque una bacteria anaerobia se desarrolla en un ambiente excepto de oxigenación. Tendría que ser en una campana especial, ¿no?, que no haya ningún, digamos, molécula de oxígeno, porque para que se desarrollen estas bacterias deben no haber nada de oxígeno, ¿no? Y entre esas bacterias los más frecuentes son el Clostridium y Bacteroides, ¿no? Y en los pacientes con SIDA se ha aislado el Candida albicans, como ya anteriormente decimos, ¿no? Entonces, prácticamente
en esos pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, ¿no?, la posibilidad de que la colangitis sea en base a este hongo de la Candida albicans es de muy alta frecuencia. Nuevamente esto ya lo hemos dicho, estamos repitiendo ya. Y acá es lo que viene la controversia, ¿no?, de que al inicio el cuadro clínico de una probable colangitis está basada en la triada de Charcot, es decir, fiebre e ictericia. Pero se ha observado mediante estudios de metaanálisis que solamente un porcentaje que va del 50 a 60% de pacientes suelen presentar estas tres variantes. Porque en un estudio realizado en los Estados Unidos, ¿no?, en el Hospital Universitario de Johns Hopkins en Baltimore, se demostró que no todos los pacientes con colangitis tenían, digamos, como diagnóstico de la colangitis los tres de la triada de Charcot. Fiebre, un 92% lo tenían. Ictericia mucho menos, el 67%. El dolor abdominal solamente un 42%. En cuanto a temperatura y escalofríos, un 65%, y pocos pacientes llegaban, ¿no?, a emergencia y shock. Es decir, nunca pretendan ustedes encontrar a un paciente que tenga los tres puntos claves de la sintomatología para calificarlo o catalogarlo como una colangitis, ¿no? Es muy necesario que ustedes entiendan que no necesariamente la presencia de la triada de Charcot es como para decir que este paciente tiene una colangitis, ¿no?, debido a que estas tres variantes de la triada de Charcot, que es la infección inicial a la colangitis, muchos pacientes no lo pueden tener. Por lo tanto, ¿no?, hay siempre que tener en cuenta la presencia de uno de ellos y sospechar la posibilidad que tengan los otros, ¿no? Ahora, se ha explicado los grados de mortalidad a este nivel de la colangitis inicial, ¿no? Es muy importante la edad, muy importante las comorbilidades o enfermedades concurrentes. Es muy importante también los niveles de hemoglobina, ¿no?, el nivel de nitrógeno ureico en sangre y también el diámetro del colédoco, porque si tienen un diámetro que es mayor de 20 milímetros de grosor, entonces eso ya nos lleva a la sospecha, ¿no?, que está habiendo un aumento de la presión intraluminal. Cuando el cuadro se agrava, es decir, cuando ustedes tienen parte, y mucho mejor si han discriminado la presencia de los tres síntomas principales clínicas de la colangitis, que es la triada de Charcot, y ven que el paciente tiene una tendencia a la hipotensión y tendencia al compromiso del estado de conciencia o confusión mental, ¿no?, ya tenemos una colangitis tóxica. Y eso lo demostró Reynolds y Dargan, por eso que se llama la pentada de Reynolds, que es fiebre, ictericia, dolor, confusión mental e hipotensión, ¿no? Esto va a traer como consecuencia una alteración en los niveles de funcionabilidad del ácido hepático, ¿no?, en el cual van a tener niveles de enzimas hepáticas muy elevadas en más del 90%, es decir, tanto las fosfatasas como las transaminasas se encuentran muy elevadas, ¿no? Entonces,
hay que descartar en la elaboración de la historia clínica todo aquello que el paciente nos pueda decir. Hay muchos pacientes que concurren a las 48 o 72 horas a emergencias después de haber sido sometidos a un CEPRE o a una exploración de vías biliares, ¿no? Es decir, que tengan cierto antecedentes de manipulación de las vías biliares, ya sea por el uso del CEPRE o por las exploraciones de las vías biliares. Los métodos de diagnóstico de la colangitis, además de hacer una buena historia, parten por los métodos de ayuda al diagnóstico, en especial radiográficos, la presentación clínica del paciente, ¿no? Como les digo, no pretendan que el paciente tenga con la tríada de Charcot o la pintada de Reynolds, ¿no? Hay muchos de ellos que se presentan con uno o dos o tres de ellos, ¿no? Y que pueden establecer el grado de compromiso del estado general. Si bien es cierto, la radiografía simple del abdomen no es muy importante, pero teniendo en cuenta que los sitios que ustedes van a ir a trabajar probablemente lo único que tengan es una sala de rayos X por el, digamos, el abandono de implementación de los diferentes hospitales del país, es que a lo máximo que van a encontrar un gabinete de radiografía que pueden utilizarlo. En ciertos hospitales van a encontrar la posibilidad de una ecografía y ya centeleo ya es por gusto, no lo va a encontrar, tomografía tampoco. La posibilidad de hacer un CEPRE menos y la posibilidad de hacer una CTPH, ¿no? Es mucho menos, debido al abandono y a la falta de implementación de tecnología en diferentes establecimientos de salud del país. Mucho se ha hablado del tratamiento en especial. No, si bien es cierto que la colangitis es un trastorno médico porque hay un problema infeccioso que muy bien puede con antibióticos tratarse, sin embargo, es muy importante el drenaje, o sea, hacer un procedimiento, ya sea invasivo o no invasivo, ¿no? Para evitar que el paciente progrese hacia la sepsis y muerte del paciente. Hay muchos pacientes que llegan a emergencia con fiebre y escalofríos, ¿no? y que requieren, por el severo compromiso del estado general, una intervención rápida, ¿no? Ya que solamente un porcentaje considerable, ¿no?, responden al tratamiento de sostén, a la administración de antibióticos, ¿no? Pero en aquellos pacientes en el cual instalado el tratamiento médico no se encuentra, digamos, una mejoría a pesar de diferentes fórmulas de antibióticos de amplio espectro, no hay mejoramiento, lo único que queda es la descompresión de la vía biliar, es decir, ¿no?, el drenaje de la vía biliar, ¿no?, que ya tiene muchas cosas. Por ejemplo, acá se aplica lo que nosotros llamamos la cirugía de control de daños. Si un paciente está en muy mal estado general, ¿no?, y en el cual, digamos, la única manera de salvarle la vida es hacer una descompresión ya por medios invasivos o por medios quirúrgicos, como la cirugía. Pero a veces hay muchos cirujanos que no entendieron bien qué cosa es la historia natural de la enfermedad y quieren en ese momento resolver el problema, ¿no? La cirugía de control de daños significa haz lo que tengas que hacer, no para que el cirujano se vanaglorie de haberlo hecho, sino para salvar la vida del paciente. Y por lo tanto, la cirugía indicada es, si es que es una cirugía convencional, entrar y drenar la vía biliar,
hacer un drenaje externo colocando una zona en T o tubo Kerr a ese nivel. Olvídate de resolver su problema que está dando origen. Ya mejorará con el drenaje y ahí podrás hacer nuevamente el tratamiento que tú deseabas hacerlo para resolverle toda su patología, ¿no? Las medidas médicas corresponden en un inicio a recuperar el medio interno mediante la administración o reanimación con líquidos no intravenosos. Hay que corregir ciertos defectos de la coagulación debido a que, esto es muy importante, la vitamina K necesita una bilis para ser absorbida. Por lo tanto, si mucho tiempo el paciente ha estado con acolia, no ha habido pasaje de bilis a intestino, entonces ciertos receptores o cofactores de la coagulación no van a existir y por lo tanto va a haber una deficiencia en la coagulación. ¿Que podemos nosotros corregirlo antes de operarlo? Claro, administrando vitamina K. En otros pacientes, la ausencia de la bilis en el intestino hace que la vitamina K, ¿no?, que es liposoluble, no se absorba. Entonces, si lo quieres operar, tienes que administrar endovenosamente vitamina K, ¿no? Tienes que hacer, digamos, la administración de antibióticos. En algo te ayudará, pero lo más importante es que tienes que ver qué método, los que existen, ¿no? A la brevedad posible es necesario hacer todos aquellos procedimientos descompresivos, ¿no?, y lo más rápido posible, ¿no? Sin embargo, a pesar del tratamiento quirúrgico, la enfermedad puede asociarse a un alto porcentaje de complicaciones y una elevada tasa de mortalidad, ¿no? Y prácticamente en este momento solamente tenemos dos opciones o dos alternativas para disminuir un poco la tasa de la mortalidad y a la brevedad posible. Uno, podemos hacer el drenaje transplástico percutáneo, que es la CTPH, o podemos hacer, digamos, el CEPRI, ¿no? Y por último, podemos hacer la cirugía mediante, ¿no?, una serie de procedimientos que vamos a describir posteriormente. Acá en este esquema está reflejado los tres procedimientos que podemos hacerlo. Podemos hacer, en este caso, el drenaje percutáneo, la CTPH, es decir, percutáneamente se introduce un selector y se ubica un canalículo y se deja ahí un catéter y a través de eso va a drenar la bilis. Otro procedimiento es hacer el CEPRI, es decir, vía bucal se introduce una sonda endoscópica, se ubica la papila, se hace un precorte de la papila y prácticamente ya estás drenando, ¿no? O si tiene cálculos, haces pues la extracción del cálculo mediante pinzas, ya sea el balón de Fogarty o la clastina de Dornia, según sea la habilidad del gastroenterólogo o del cirujano para tratar de desobstruir, ¿no?, la causa que está dando. Muchos dirán, bueno, eso será para un litio y un cáncer. Pues modernamente no podemos colocar un stent. Un stent son unas rejillas de un material que tiene cierto grado de resistencia y que te puede abrir, ¿no?, la vía biliar para hacer el drenaje mientras lo mejoras para poder realizar definitivamente un proceso quirúrgico, de repente paliativo o curativo, siempre y cuando que las condiciones del paciente sean lo más aceptablemente y que no pueda tener cierta amenaza de compromiso de vida después de la operación.
Cuando se hace el tratamiento quirúrgico es hacer una coledocotomía en el colédoco, es la apertura, colocar una sonda en T, que es el tubo Kerr, luego hacer una coledocografía y sacarlo hacia el exterior a manera de un drenaje, ¿no? Estos son los tres procedimientos que se deben hacer a la brevedad posible y de acuerdo a la disponibilidad que tenga cada centro de infusión, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede hacer este tipo de la CTPH y el CEP? Con el apoyo de la ecografía, de la tomografía, ¿no? El CEP, la CTPH y lo último, que es la medicina nuclear mediante la colangioresonancia, que nos ubica la causa, ¿no? Ya definitiva, que está condicionando la obstrucción para hacer la resolución quirúrgica, ¿no? Cuando se abre el colédoco, dijimos la coledotomía, la exploración de vía biliar, ¿no? Y la coledocorragia, o sea, el cierre hermético para que no discurra bilis a cavidad. Por supuesto que todos estos procedimientos tienen complicaciones que el cirujano o el gastroenterólogo debe conocer, ¿no? Cuando uno hace una exploración de las vías biliares, tanto en la cirugía convencional como en la cirugía endoscópica, ¿no? Siempre pueden quedar cálculos residuales. No se puede sacar casi todos, no se deja, ¿no? Un alto porcentaje de los pacientes que se le hace CEPRE por la manipulación también de la cirugía convencional puede desarrollarse una pancreatitis postoperatorio o postmanipuleo, ¿no? Muchas veces usamos los tubos en T con ramas muy largas que pueden obliterar el diámetro del volumen de la vía biliar, ¿no? Pero lo más importante que es en nuestro medio son las estenosis o las iatrogenias, ¿no? Que pueden hacerse producto de la nueva cirugía, como anastomosis no muy estrechas, como reparación de lesiones, como anastomosis que no se guarda ciertos principios para hacer la unión, ¿no? O porque prácticamente se quemó excesivamente esa zona, de tal manera que cuando haces el cierre prácticamente es muy deleznable e imposible de hacer, ¿no? Y te puede provocar también una pancreatitis crónica, ¿no? En muy pocos casos, pero se ha demostrado que puede desarrollarse una colangitis esclerosante de larga data que te puede conllevar a una serie de problemas. Entonces hay que tener en cuenta y conocer qué complicaciones uno puede tener, ¿no? Ahora, hacer el CEPRE no viene a ser sino hacer una papilotomía con una esfinterotomía, ¿no? Y se puede hacer una esfinteroplastía, o sea, abrir y luego cerrar, ¿no? Para evitar que se cierre posteriormente. O si no, también hacer las derivaciones colédoco-duodenales o colédoco-diagonales, es decir, la segunda parte de la exposición, o sea, las derivaciones de las vías biliares, ¿no? Este es un esquema que muestra cómo se hacían antiguamente las papilotomías. Se abría parte del intestino, se ubicaba la papila, se introducía una sonda canalada, luego se hacía el corte y se cerraban los bordes de tal manera que quedaba de esta forma abierto completamente y no había ya, digamos, papila que retuviera, ¿no? O un grado de resistencia a este nivel, de tal manera que toda la bilis bajaba completamente. Muchas veces se hacían ciertas derivaciones, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una derivación duodeno coledociano o colédoco-duodenal, ¿no? Generalmente este procedimiento de esta derivación biliodigestiva
solamente se aplica de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Se debe realizar en personas de la tercera edad o avanzadas en años, ¿no? Es mucho más funcional en estos pacientes que en los pacientes jóvenes, en el cual se debe hacer otra derivación biliodigestiva que es, ¿no?, la colédoco-yeyunal, ya sea en Y de Roux, como este caso, ¿no?, o en omega, utilizando todo el espacio de la boca sin necesidad. Y muchas veces, a veces se hace un bravo complementario. No es necesario, pero a veces para facilitar el mayor drenaje de los nutrientes se puede hacer una maniobra de Brown a ese nivel. Hay otra patología que es muy importante y que generalmente es muy grave por la evolución que tiene. La colangitis esclerosante primaria, ¿no?, es una colestasis que no tenemos a qué se debe. Lo que se teje en este momento es que sea un proceso de una inflamación persistente autoinmune, en el cual va a tener como consecuencia la destrucción y fibrosis de los conductos primarios. Y tiene ciertas graduaciones a ese nivel, ¿no? Lo cierto es de que puede llevar al paciente a una cirrosis y rápidamente instalarse una hipertensión portal y una insuficiencia hepática aguda, ¿no? Si bien es cierto, se presenta en hombres, ¿no?, a temprana edad, generalmente 39, 35 años de edad, ¿no? Pero lo cierto es que en un alto porcentaje de estos pacientes que tienen esta colangitis esclerosante es debido a que tienen enfermedades intestinales de origen oscuro autoinmune, tales como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y la diabetes mellitus, ¿no? Es decir, tiene algo que afecta el sistema autoinmune del paciente. Tiene una serie de, digamos, en una forma evolutiva, una serie de estadios. Primeramente comienza con una degeneración de las células epiteliales de los conductos, en el cual se infectan de neutrófilos y de linfocitos. Cuando esta, digamos, fibrosis es más generalizada, ¿no?, va a haber una inflamación del parénquima periportal, es el estadio 2. El estadio 3 ya hay un compromiso de las triadas portales con degeneración o desaparición de los conductos biliares, es decir, ya es una colestasis, ¿no?, muy avanzada. Y digamos, ya cuando es estadio 4, digamos, ya se caracteriza prácticamente por el paciente ya alcanzó el más alto grado de degeneración fibrótica o de fibrosis, que es la cirrosis hepática. Se dice que puede tener una patogenia causada por bacterias o por virus o por metabolitos de ácidos biliares, ¿no? Es decir, existe la posibilidad o hipótesis de que muchas enfermedades pueden provocar esta esclerosis primaria. El problema es que esta patología va a traer como consecuencia, digamos, eh, alteraciones de las vías biliares intrahepática y extrahepática. El problema es de que se presenta en forma silenciosa y no tiene sintomatología, y comienza por una alteración en las funciones hepáticas de las enzimas que produce el hígado. Tiene una sintomatología como la presencia de prurito, fatiga, pérdida de peso, ¿no? Pero el 10% solamente presentan fiebre, sudores nocturnos, ¿no? Y no necesariamente presentan las otras variantes de la triada o de la pentada, ¿no? El problema es que una vez que se presenta tiene un incremento de malignidad, ¿no?,
y que afecta la supervivencia de los pacientes y que prácticamente fallecen a muy corta edad después de haber sido diagnosticadas con esta enfermedad de la esclerosis primaria. Se ha probado una serie de medicamentos, desde los antifibróticos, antiinflamatorios, pero no había resultado. Se empleó dilatadores químicos que tampoco han dado resultados, ¿no? De tal manera que la única posibilidad es realizar un trasplante hepático para lograr que el paciente se recupere, ¿no? Y el paciente se comporta como si fuese un colangiocarcinoma, ¿no? Tiene casi las mismas características, ¿no? de estas enfermedades. Esta colangitis esclerosante primaria se convierte en nuestro medio como la primera opción para hacer un trasplante hepático, que es lo único que puede prolongar la vida, porque también hay muchos pacientes que, a pesar que se les ha hecho este trasplante, ese hígado nuevo trasplantado sufre también este grado de fibrosis maligna en el paciente, que también lo conlleva prácticamente a la insuficiencia hepática y muerte, ¿no? De repente, quizás, como un conocimiento de ustedes, este es el triángulo de Calot: arteria cística, borde lateral del colédoco, conducto de cístico. Pero para efectos quirúrgicos debemos considerar el triángulo no policisto hepático, es decir, el borde inferior del hígado, la pared lateral de la vía biliar principal externa y prácticamente el conducto de cístico, para que en la exploración ubiquemos la arteria cística y el ganglio de Gosset, ¿no? Es lo más importante de este esquema, el ver el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico. Estos son los tipos de iatrogenias que se realizan en la cirugía laparoscópica. Son muy variables. Unas son más peligrosas y más graves que otras, que nos obligan muchas veces a recurrir a técnicas quirúrgicas en los niños que tuvieron agenesia de vías biliares, es decir, utilizar las técnicas, ¿no? de la cirugía de reparación de vías biliares, el CONAO o el CASAI, que son procedimientos técnicos o técnica quirúrgica en los pacientes para reparar vías biliares, agenesia de las vías biliares. Estas son prácticamente la manera como el esquema, como digamos en forma accidental y iatrogénicamente se producen estas lesiones graves de las conductas biliares. Bueno, he tratado de resumir todo referente a esta enfermedad de la colangitis, que es un estadio final de muchas patologías de resolución quirúrgica, tanto del hígado, parénquima hepático, de las vías biliares, tanto intrahepático como extrahepáticos, y sus procedimientos de poder resolver. Con la cirugía moderna laparoscópica hay que hacer ciertos protocolos, ciertos tratamientos especiales, ¿no? Es muy diferente la iatrogenia que se hace en caliente, que decimos con el uso del electrocauterio, a las lesiones que se hace con bisturí frío, sin el uso del electrocauterio. Cuando ustedes realicen, los que van a ser cirujanos, lesiones con bisturí frío, es posible hacer la reparación inmediata. Pero cuando la iatrogenia se produce en aquellos pacientes de cirugía laparoscópica con el electrobisturí, nadie puede predecir, ¿no? el grado de penetración de la onda de calor más allá del corte realizado. Por eso que en diferentes protocolos dicen que una reparación de vías biliares en pacientes que han sufrido accidentes quirúrgicos por la cirugía moderna, es preferible esperar 3 semanas promedio
mejor si es 4 para intentar después hacer la reparación quirúrgica posterior, utilizando derivaciones o utilizando técnicas como el Kasai o el Konao, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. Eso es todo lo que quería decirles, muchachos. Muchas gracias por su atención. Ya nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego.